Hay contados artículos sobre comunicación en revistas académicas patrocinadas por instituciones. Hacia el 2005, por ejemplo, la Central arrancó con la revista Textos y Contextos, lleva 10 números, pero hay unos pocos avances de investigación o resúmenes de investigación, pero yo diría, sin haber contabilizado, no será sino menos del 10% del contenido de la revista. El resto son ensayos, que no es investigación de la comunicación. El Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la FACSO, que lleva un montón de años, no sé, 30 años, no tiene siquiera una base de datos de qué es lo que ha hecho. ¿Cuáles son las investigaciones que ha desarrollado? Y creo que una de esas fue sobre las tesis que se habían hecho hasta el año 1995 para visualizar cuáles eran los temas, las teorías, etc. Y hasta esa creo que se ha perdido ahora. Entonces es absolutamente preocupante y muestra muchísimo la impotencia y la fragilidad del caso ecuatoriano. Veamos qué espacios propulsores directos se han creado, y son dos. El uno ya lo mencionó Fernando Checa. En el año 91 se da el primer encuentro de investigadores de la comunicación del Ecuador y se crea la Asociación Ecuatoriana de Investigadores de la Comunicación. Yo he intentado buscar alguna mínima referencia en internet sobre esta Asociación Ecuatoriana de Investigadores de la Comunicación creada ese año y no encuentro una sola palabra. No hay, se borró. ¿Sí? Como si vino el mar y borró todo lo que estaba ahí. Por lo tanto, tuvo una vida, como dijo Fernando Checa, efímera y sin ninguna incidencia, sin incidencia alguna. Y claro, 20 años después, en el 2010, se crea la SEICOM con mucho esfuerzo y metiendo el hombro, digamos, sobre todo voluntades individuales. ¿Cuáles son los problemas que, ya una vez que hemos visto un poco este balance, cuáles son los problemas que se siguen manteniendo? Básicamente, carencias de presupuestos específicos para investigación social y de la comunicación. Este es un problema permanente en el Ecuador y con la nueva ley de educación superior, si bien en el plano normativo parecería ser que aumenta el prestigio, el statu quo de la investigación como tarea básica de la universidad, no hay mayor claridad respecto a fondos para esa investigación. Se deja a criterio de las universidades. A la larga, algunas universidades lo han tomado más en serio que en otras y crean una especie de bolsa o fondo de investigación, de recursos para investigaciones, pero otras no. No hay obligación todavía muy específica ni explícita, aunque sí se crea, como ya vamos a ver más adelante, la figura del docente investigador. Esto puede ser un punto de partida tremendamente importante. Hay una ausencia de tradición fuerte en investigación científica en el país, en todas las ramas, en todas las áreas. Yo querría comprender a la luz de esta realidad la, para mí, equivocada percepción del gobierno, y especialmente creo que el presidente Correa o de algunos de sus asesores, en relación con que en el Ecuador es absolutamente prioritaria la investigación en ciencias duras, como él llama, en ciencias exactas, en ciencias duras y en tecnología, y que ya no se va a seguir simplemente apoyando esa investigación que parece que cae en saco sin fondo, en barril sin fondo, que es la investigación en social, de corte social. A mí me parece absolutamente equivocada esa percepción, totalmente equivocada. Falta de políticas que fomenten investigación, de hecho, no solo políticas a nivel estatal, estoy hablando de políticas también a nivel institucional de estos actores del campo comunicacional que se llaman universidades y que tienen a veces estas instancias, estos dispositivos llamados centros de investigación que a ratos no operan, no funcionan para absolutamente nada. Escasez de docentes especializados, no tanto especializados en educar o en formar o en dar las asignaturas llamadas investigación científica o investigación social, lo cual está bien. Docentes especializados en investigar. Cuando uno analiza, y esto en el caso colombiano, recuerdo mucho una cifra de muchos años atrás de la revista Nómadas de Colombia que dedicó un número entero al tema de la investigación en la universidad, cuando se planteaba que estudiando la realidad colombiana, apenas creo que el 5% de los docentes de las universidades mostraban competencias y destrezas para ser docentes e investigadores. 5%. Si eso es más o menos el caso de Colombia, que nos lleva bastante delantera en el tema de investigación en general, podríamos ya pensar qué pasa con Ecuador. Reducido mercado ocupacional para investigadores, evidentemente, si no hay mercado, si no hay demanda. Y por último, no hay cultura de la información ni de la sistematización y documentación. Es decir, si pudiéramos hablar en términos más grandes de investigación de la comunicación como gestión del conocimiento sobre el campo de la comunicación, nosotros podríamos decir que estamos en soletas, porque todos esos parámetros
que juegan como elementos decidores a la hora de producir conocimiento nuevo, están bastante por debajo de los parámetros que deberían ser. Ponía simplemente a manera de ejemplo, a partir de, fíjense, 2 periodos, revista Razón y Palabra, es una indagación así muy ligera que hice a ver qué ecuatorianos estaban presentes en estas publicaciones que recogen investigaciones a nivel regional. Revista Razón y Palabra, número 32, 32 y 34, las 3 primeras, docentes, Ernesto Trujillo sobre turismo, bueno, el Ernesto no es docente, pero Lobsan Espinosa, María Fernanda Novoa, primera época de la revista. Y en la última época, sobre todo estudiantes de del doctorado de comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se han sumado a partir del año, es decir, del número 71, todos estos trabajos publicados en el 2000, supongo 2009, 2010 y 2011, pero ya hay alguna presencia. Cuando uno analiza, por ejemplo, un artículo que escribe el propio profesor Fuentes o escribe Enrique Sánchez sobre los nombres, la prestancia por país en las revistas de investigación de la comunicación, no encuentra Ecuador por ningún lado. Encuentra quizá por relancina algún nombre de un ecuatoriano en alguno de los números de las revistas, pero no hay. Eso a manera de ejemplo. Hay una investigación del profesor León de la Universidad de Sonora, una investigación del 2010, donde él hace un análisis comparativo muy interesante, no alcancé a incorporarlo en este PowerPoint, pero un análisis comparativo muy interesante de los 3 grandes espacios donde se muestra la investigación de la comunicación en América Latina. La ELAC, que llama él, la Escuela Latinoamericana de Comunicación, la ALAIC, que tiene otras particularidades epistemológicas, teóricas, metodológicas y como circuito, digamos, de intercambio de investigación, y por último las revistas que él llama especializadas, entre las cuales está Razón y Palabra. Entre ellas hay una presencia del Ecuador, una sola, en alrededor creo que de 800 trabajos que toma como muestra este profesor mexicano, León, para hacer un análisis de cuáles son las tendencias y hacia dónde se dirige la investigación en América Latina. Por lo tanto, lo que yo planteo es que está absolutamente pendiente de hacerse un inventario sobre los últimos encuentros, la presencia de los últimos encuentros, no tanto para encontrar ecuatorianos que hayan presentado investigaciones, sino un poco para ver por dónde van esos encuentros y ver cómo esto se empata con ese inventario de investigaciones de múltiple tipo que se ha hecho, sobre todo a nivel como parte de los procesos formativos en Ecuador, para ver por lo menos por dónde vamos, cuáles son las líneas prioritarias, cuáles son los ejes, si es que hay coincidencia de ejes o no. Básicamente yo plantearía algunos ejes: medios, política y comunicación, comunicación y economía política, comunicación, cultura y consumo cultural, comunicación y legislación, comunicación y nuevas tecnologías, análisis de discursos y de contenidos. Estoy hablando de memoria, estoy hablando al ojo simplemente por el tipo de problemáticas o de ejes de investigación que he visto, se ha publicado últimamente y donde se está trabajando fundamentalmente a nivel de posgrado. De hecho, creo que hay que reconocer que la investigación no es una actividad homogénea, está sujeta a una cantidad enorme de factores. El propio objeto de estudio. Si aquí no se ha reflexionado suficientemente sobre la comunicación como campo, es decir, la epistemología de la comunicación, si yo encuentro mucha dificultad para que la gente entienda si es que hay la necesidad de una mirada disciplinaria, es decir, ¿es la comunicación una disciplina? ¿Es la comunicación un campo interdisciplinar? ¿O vamos hacia la transdisciplina, como estaba planteando, por ejemplo, Effendi Maldonado? Solamente esa pregunta, si es disciplina, interdisciplina o transdisciplina, la manera adecuada de acercarse, ya es un tema en el cual no existe un espacio adecuado y permanente de interpelación. El otro es el objeto de estudio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación como objeto de estudio? Ya mencionaba alguien en una pregunta acá sobre esta deriva, este desplazamiento hacia una mirada culturalista de la comunicación, por ejemplo. Entonces, hay el riesgo de que se vaya disolviendo inclusive la idea, la imagen de qué es comunicación y se la vaya confundiendo abiertamente con cultura. Y eso está sucediendo ya en los espacios de pregrado, donde uno se encuentra con tesis que son más tesis sociológicas, por un lado, bueno, digamos, pero más tesis antropológicas o de estudios culturales y no aparece por ningún lado la comunicación problematizada. Ese es un problema complicado también. Es decir, yo no estoy diciendo, y estoy de acuerdo que
el enfoque sociocultural de la comunicación es fundamental y es parte del desarrollo de la ELAC, de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, de los aportes, pero otra cosa es que se confunda y finalmente se termine cayendo en lo que es el campo de la cultura, simple y llanamente, y se deja de lado la comunicación. El ámbito de trabajo y la composición disciplinaria son aspectos que influyen en el modo de organización y dinámica de la actividad científica. Yo creo que esos son los elementos que habría que ver en este balance que estoy proponiendo hacer respecto a este tema. En el caso ecuatoriano, quería mostrarles 2 diapositivas. La Ley de Educación Superior vigente debería ser vista como una potencial palanca. Yo quisiera verla así, de forma optimista, para no ser tan sombrío, que podría permitir acrecentar el trabajo investigativo de la comunicación, al menos desde los centros universitarios. Me pareció muy interesante escuchar las referencias reiteradas que hizo el profesor Fuentes a lo que él llama la investigación académica. Porque investigar, si es que no se investiga con parámetros académicos, es decir, con rigurosidad científica, se puede confundir investigación con cualquier cosa. Entonces, sí me parece importante tener como eje de la indagación sobre este balance a los centros académicos. Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 6, derechos de profesores o profesoras, investigadores o investigadoras. Fíjense cómo aparece esta nueva figura de profesores e investigadores. ¿Cómo, me pregunto yo, las universidades, sobre todo aquellas que tienen programas de posgrado, entenderán la idea de profesores e investigadores? Y para mí está clarísimo, si el profesor que crea conocimiento nuevo, profesor que investiga, junto con su práctica de docencia. O sea, para mí esta figura dual, docente-investigador, docente-investigador, aplica a 2 tareas básicas de la universidad. Pero de pronto todas las universidades tienen problemas para la formación de los estudiantes en la materia, en las áreas específicas de la investigación. Capaz que sacan el cuerpo del problema, simplemente poniendo a profesores o aumentando los programas para formar en investigación a los estudiantes. Y eso entiende como docentes investigadores. Grave. Pero fíjense lo que dice la ley. Ejercer la cátedra de la investigación bajo la más amplia libertad, sin imposición o restricción. Contar con condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad. Aquí habría que ver, a falta de un fondo específico que la universidad dé, cuáles son esas condiciones necesarias, o infraestructura, digamos. Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos que garanticen estabilidad, promoción, etc. Es decir, se incorpora dentro del escalafón, llamémoslo así, de ascenso de los profesores, el tema de la investigación también. Capítulo 3, principios del sistema de educación superior, fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades, promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior y unidades académicas de otros países, para estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales. Este es otro problema que habría que también indagar. Fíjense aquí cómo utilizan 3 palabras.